Bienvenidos y bienvenidas a 50 Maestros, el podcast que busca hacer famosa a la gente correcta. Mi nombre es Marianela Espinosa, abogada y coordinadora de sostenibilidad en ULPIC. Y voy a ser su host en nuestro primer capítulo. 50 Maestros nace del proyecto que busca asentar las dudas que tenemos dentro del equipo ULPIC y esa curiosidad genuina por conocer más y tener una vida mucho más consciente. Vamos a invitar a nuestros maestros favoritos que nos han inspirado a ser quienes somos en la vida para poder conversar de temas un poco difíciles y poder asentar estos temas y compartirlos con mucha más gente. En este primer capítulo les quiero presentar a mi profe de Derecho Constitucional, el doctor Sebas López, que es un crack en lo que hace, que estoy segura que si es que viven en Cuenca ya le han de haber escuchado en alguna entrevista en Ondas Azuayas, en La Voz del Tomebamba, en Antena 1. Y en este caso vamos a hablar de un tema un poco sensible que es la crisis carcelaria en el Ecuador. Pero antes, bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Marianela, por la invitación. Bueno, yo creo que eso de 50 maestros es aquilatado, ¿no? O sea, pero sí, al menos profes está súper bien. En mi caso, profesor de Derecho Constitucional, y un placer estar acá para conversar estos temas. Qué bueno, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar con nuestro primer capítulo contándoles a la gente que nos escucha en Ecuador, que creo que va a ser la mayoría, que estamos pasando por una situación bastante crítica. Una crisis carcelaria que se viene gestando ya desde hace varios años, podría decir inclusive, pero que tuvo una fecha de detonación, creo yo, a mi parecer, que fue el 9 de enero de este año con la toma del canal TC de televisión por un grupo delictivo. Les voy a contar lo que estábamos haciendo nosotros en ese momento. Estábamos aquí con el Nico, veníamos de grabar un Buenos Business que pueden encontrarlo en nuestras redes de nuestra cliente Doña Piedad, y estando aquí sentados trabajando nos empiezan a llegar los mensajes, que se tomaron el canal de TC, que no sé qué, y nosotros al comienzo, como somos medio relajados, bueno, no pasa nada, seguiremos trabajando en nuestras labores, eran más o menos las 2 de la tarde, y a los 30 segundos, ¡pac!, llamada de mamá. Mi hija, ¿qué estás haciendo? Vuelve a la casa, no sabemos qué va a pasar, hay alerta de bomba en la corte, hay alerta de bomba en la U, no sé qué. Bueno, sin pasar más de 10 minutos dijimos, chuta, si es verdad, no demos papaya, vamos nomás a trabajar en la casita. Cuente usted, doctor, ¿dónde estaba este día 9 de enero? Bueno, yo creo que a todos nos coge un poco, nos pilla ahí medio preocupados de este tema. Y claro, varios amigos, un poco lo primero que hacen es sí, todos a la casa, reunámonos, vámonos, urgente a las casas. En mi casa, mi esposa era igual, los chicos por ahí. Pero yo creo que había que tomarle con un poquito más de calma. El tema de la crisis que se cifra para inicios de este año, yo creo que esto es de un tiempo mucho más atrás y obedece a otras razones. Pero sí, muchos amigos me dicen mis amigos colorados, me dicen, Colorado, cuéntanos, ¿qué pasa? ¿Qué es esto de los derechos humanos? Pero es que los derechos humanos, acá entramos en un tema sensible, y es que estos no se merecen derechos humanos, no deberían tener derechos humanos, imagínate lo que pasa. Bueno, y la respuesta de un profesor es, los derechos humanos son para todos, ¿no? O sea, los derechos humanos no pueden ser para unos sí, para otros no, los derechos humanos son para todos. Ciertamente que hay que tener diferencias y hay que saber las circunstancias donde se aplican, en qué contextos, pero los derechos humanos es una categoría aplicable a todos en determinado momento, ¿no? 100%, doctor. Oiga, cuente, yo vi que recién estuvo en un congreso en Sevilla, no sé si es que era virtual, no sé si es que se fue por allá, pero imaginémonos que está en el aeropuerto de Tocumen haciendo su escala para irse a su congreso de Sevilla y llega alguien de otro continente que le dice, oiga, ¿qué está pasando en Ecuador? No tengo idea, vi un par de noticias, pero no entiendo. Cuénteme, para alguien que no supiera nada, ¿cómo le explicamos qué pasa en nuestro país? Jodida la pregunta, ¿no? Cuesta arriba porque obedece a un montón de circunstancias, un montón de condiciones, un montón de variables, pero uno podría decir que clásicamente esto obedece a un desmantelamiento del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado ha estado ausente en muchos espacios, y esto ha dado lugar para que los que se llaman hoy los GDOs o los grupos de delincuencia organizada hayan ido copando ciertos espacios y naturalmente le arrinconan al Estado de alguna manera. Y esto viene relacionado con un tema de violaciones a derechos humanos, otros delitos comunes y demás. Y claro, hoy tenemos estados de excepción, complicadísimo, ¿no? Cuando me pregunta, yéndose a Sevilla, sí, el congreso fue presencial, un coñazo el viaje porque el viaje un día, otro día de regreso, por ahí una pequeña vuelta, pero todo el mundo preocupado de la situación en Ecuador. ¿Qué pasa en Ecuador? Sebastián, cuéntanos qué está pasando en Ecuador. Nos ven con mucha preocupación. Algunos
desde una perspectiva, otros de otra, pero sí, todos preocupados, atentos de lo que pasa en Ecuador, sobre todo qué pasa con la gestión del presidente, qué pasa con la Asamblea Nacional y qué pasa con los derechos humanos, que es el motivo de la discusión de este día. Perfecto, doctor. Y bueno, siguiendo como tomando un poco estas opiniones que han surgido dentro de estos días, ¿qué pasa si es que está en el mismo aeropuerto y llega alguien y dice, oiga, doctor, ¿y por qué no aplican este tema de Bukele? No entiendo mucho qué pasa en El Salvador, pero he visto que las cifras de criminalidad han bajado. ¿Es aplicable en Ecuador? ¿Cómo le explicamos a alguien en palabras sencillas qué está pasando? Sí, insisto, un tema difícil, pero cuando siempre se nos pone como un ejemplo hoy para los ecuatorianos que Bukele es como el modelo ideal, ¿no? Bukele ha reducido ciertos índices de criminalidad, Bukele ha obtenido ciertos resultados favorables con el tema de pandillas. Bueno, ¿por qué no importar el modelo Bukele para el caso ecuatoriano? Y la primera respuesta es porque son contextos diferentes, obedecen a realidades diferentes, aun cuando Latinoamérica sí que se parece en muchas cosas. Los latinoamericanos nos parecemos mucho en algunos rasgos, algunas cuestiones, pero creo que el Ecuador tiene unas preocupaciones puntuales, tiene unos problemas puntuales y en mucho se debe, digo yo, insisto, al tema de la ausencia y el abandono del Estado respecto de los chicos y cómo esto, las mafias, digamos, de alguna manera han encontrado un espacio adecuado para insertarse, para ofrecerles, vamos a decir, una vida fácil. Entonces, si los chicos tienen una vida fácil, bueno, es más fácil llegar, insertarse a través de una banda criminal que seguir una carrera universitaria. Marianela fue mi alumna, digamos, y sabemos lo riguroso que es seguir una carrera universitaria, sí, una formación en derecho, digamos, las exigencias que tiene, pero es que esta vida fácil se presenta como una oferta viable, una oferta válida para los chicos. Y claro, si a eso le sumamos otras cosas, como por ejemplo, un Estado que no anda de lo mejor en el tema de la salud, un Estado que no anda de lo mejor en el tema de la educación, bueno, el tema se va complicando, se va agravando y el diseño normativo, las normas en el Ecuador también favorecen para buscar ciertos resquicios y de alguna manera esto también va minando, va afectando a la democracia ecuatoriana. 100%, doctor. Y ya tuvimos en Ecuador un régimen que, si bien no igual al de Bukele, trató de imponer las mismas sanciones como lo fue el régimen de Febres Cordero. Y ahí sucedieron varias cosas y violaciones de derechos humanos, como es el caso famoso de los hermanos Restrepo. Para alguien que no sepa, por ejemplo, para su hija Camila, que yo le conozco del ballet, ¿cómo le explicaríamos qué pasó ahí? Para poder entender un poco cómo deben aplicarse los derechos humanos en un estado en crisis. Bueno, yo ratifico algo, los derechos humanos son para todos, ¿no? Cuando vemos esto de los delincuentes decimos, pero es que esos no se merecen derechos humanos. Fíjate las violaciones que han cometido. Esta es una discusión común hoy en día en las familias ecuatorianas, cuando encontramos y decimos en la red social X, que es donde yo generalmente me muevo un poco, y la gente dice, no, es que estos no se merecen derechos humanos. ¿Por qué derechos humanos para los delincuentes? ¿Y por qué no derechos humanos para la gente común? Yo digo que esta categoría de derechos humanos, que es de difícil comprensión en algunas veces, aplica para todos porque de alguna manera todos necesitamos una protección de los derechos humanos. Fíjese usted, para no nombrar a algunos políticos acá, en algún momento no les gustaban los derechos humanos, hoy les gustan los derechos humanos porque saben que hay un marco de protección de esos derechos. Sí, explicar la historia ecuatoriana no es fácil. Hoy vivimos momentos mucho más sensibles, mucho más difíciles. No es lo mismo el Ecuador de los años 80 100%. Que el Ecuador actual. Y hablar de casos emblemáticos como el caso de los hermanos Restrepo, uno diría, bueno, se trató sin duda de un exceso de fuerza de la policía que lo que provocó es la muerte de dos chicos, además, ¿no? Dos chicos con una confusión terrible ahí de las fuerzas policiales y que luego degeneró naturalmente un reclamo, una insistencia de los papás. Yo me he hecho esta pregunta, ¿no? Y la digo en clase. Reparar por una violación a derechos humanos con dinero es una cosa, pero ¿quién te repara, digamos, lo que es un hijo en casa, ¿no? Ya imaginémonos el sufrimiento de Pedro Restrepo, el papá de estos chicos que desaparecieron, que el Estado sí que pagó por esto, pero no se sabe dónde están. Por lo tanto, los derechos humanos, para quienes nos ven hoy, también los derechos humanos es reparación, los derechos humanos es justicia, pero también los derechos humanos es verdad.
Y por lo tanto, acceder a la verdad es importante, un componente básico de los derechos humanos. Y eso un poco ha faltado, ¿no? Los contextos, repito, hoy son diferentes, la preocupación es otra, pero el tema de los derechos humanos no quiere decir que quienes cometen un delito tengan y deban ser sancionados. Ya vemos algunos angelitos, ¿no? Como están por ahí que cometen delitos y claro, ampararse ahí en los derechos humanos, esto sin duda es forzar el concepto y eso merece una sanción y un reproche, ¿no? 100%. Inclusive para las sanciones y los reproches debe haber un respeto a los derechos humanos, pero a su vez un debido proceso. Y me quedo con esta parte de el dinero no va a reparar ninguna de las muertes, ¿sí? Si es que nosotros alguna vez, o sea, replicando el caso de los hermanos Restrepos, imaginemos que alguno de nuestros primos termine en una laguna, en el Cajas, buscándoles nuestros papás porque estamos en un estado de crisis, lleno de discriminación, lleno de abusos. Es bastante delicado pensarlo. Entonces, pasando a un tema un poco más de lecciones, ¿qué lecciones podemos tener de estas historias que nos han pasado? ¿Cómo podríamos explicarle a alguien cómo aplicar los derechos humanos y cómo tener una perspectiva mucho más clara de cómo debemos concebirlos? Bueno, primero, entender los derechos humanos es ser sensible con el otro. Uh-huh. Eso es importante saberlo. Pero cuando me planteaba este ejemplo, claro, uno como padre a veces se pregunta, los chicos no llegan a casa temprano y uno ya se preocupa. Imagínense el dolor que habrá supuesto para un padre cuyos hijos no se les encontró nunca, ¿no? Uh-huh. Uno hoy el celular está al alcance y uno les llama y los chicos no contestan, ya viene la preocupación, ¿no? ¿Cómo habrá sido la preocupación de este padre, de esta madre, que no encontraron nunca a sus hijos? En determinados contextos en donde el Estado asume más poderes, pensemos, por ejemplo, Marianela, en el estado de excepción. Es esta facultad del presidente para hoy decirnos, no, tú puedes circular hasta tal hora, tú no puedes hacer esto, no puedes reunirte libremente, no puedes asociarte, porque los derechos están restringidos en contextos de estado de excepción, que en principio hoy parecería ser que reclamamos que la fuerza pública esté en las calles, también es motivo de preocupación. 100%. Porque no es común, digamos, de un país democrático que la fuerza pública, que los militares estén en las calles. Y justo... Ya me imagino qué pensará alguien que viene de fuera, ¿no? No puede salir a un bar, no puede... hoy los negocios un poco limitados, las empresas limitadas. Y claro, lo que queremos, estamos a puertas de unas fiestas. Uh-huh. Y cómo chocan, cómo colisionan naturalmente el estado de excepción con la iniciativa privada, lo que todos quisiésemos, un estado normal, pero que realmente se vuelve difícil hoy en el país. Justo a eso iba, doctor. La mayoría de nuestros clientes y la gente que nos escucha seguramente son emprendedores y hemos escuchado ya varias quejas por ahí de no puedo funcionar, este mes he estado al 40% de funcionamiento, esto ya se debe terminar. ¿Qué posición adoptaría usted en su posición? O sea, ¿cómo hacer algo de nuestras trincheras para poder a su vez respetar lo que está haciendo el Estado por un bien común mayor, pero seguir trabajando como siempre? Súper buena la pregunta, porque la pregunta nos conduce a cómo tengo una vida normal en medio de una situación excepcional, uh-huh. ¿Sí? Y claro, la situación excepcional es lo que hemos dicho acá, no puedes circular, no puedes salir a un bar, no puedes quedarte hasta la hora que quieras, tienes que regresar a casa pronto, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo desarrollar una vida normal dentro de ese contexto? Bueno, el estado de excepción y estos poderes excepcionales, digamos, solo sirven para recuperar la normalidad. Suena como contradictorio, uh-huh. Pero son excepcionales para recuperar la normalidad. Cientos de emprendedores he escuchado yo, al Nico le escucho mucho en sus programas cuando nos habla de los emprendedores, de las visiones de estas nuevas empresas, preocupados por esto. Ha habido pronunciamientos de las cámaras de cómo es que se activan, porque es que Ecuador viene con esta crisis ya algún tiempo. Si a esto le sumamos pandemia y demás, fíjese usted dónde terminamos. ¿Cómo recuperar la normalidad? Bueno, yo creo que el Estado tiene que ser efectivo, o sea, uh-huh. Claro en sus acciones. Siempre. Acciones concretas que nos permitan retomar la normalidad. Uh-huh. Y claro, no descuidar que debemos recuperar esa normalidad, ese contexto, digamos, en donde el empresario, en donde el particular, en donde el sector público, en donde todas las empresas puedan desplegar sus funciones. Eso sería lo ideal. Así que esto de excepción hay que tomarnos en serio. Tiene que ser excepción y no convertirse en la normalidad porque, dicho sea de paso, entra en tensión o en conflicto los derechos humanos.
Sí, 100% me quedo con eso. El tema del trabajo digno también es un derecho humano, valga decirlo así, y hay que tomar en cuenta y estar siempre vigilantes como ciudadanía al hecho de que sea un estado excepcional, pero a su vez echar el hombro para que podamos salir todos adelante sin dejar a nadie atrás, que es lo que siempre decimos en Ulpic. Y dicho sea de paso, para quienes estén interesados en formar un entorno digital sano, que como ustedes escucharon en la historia de antes, del día 9 de enero, nosotros nos fuimos y seguimos trabajando en casa normalmente, estén interesados en verlo, vamos a sacar en próximos días una suscripción en la cual Ulpic les va a enseñar cómo ser un Ulpic. Entonces, atentos a eso. Y finalmente, doctor, ya llegando como a una parte de conclusiones, quisiera que nos comparta ciertas herramientas. ¿Qué pasa si es que yo el día de mañana me encuentro con mi tío que es neofascista, súper liberal, vaquero, como decimos aquí en Cuenca? ¿Cómo le puedo explicar este tema de los derechos humanos? Que todos tenemos derechos humanos, pero que a su vez mantengamos la calma, que siempre hay solución para todo. El ejemplo es buenísimo. Yo siempre digo que hay casos difíciles ya. Esto sí que sería un caso difícil, porque ¿cómo volverle empático, digamos, a quien no piensa igual? ¿Cómo integrar, digamos, en este concepto de los derechos humanos a quien piensa que hay que casi que darle bala al que está en la calle, al que está cometiendo el delito? Bueno, hay que ser empáticos un poco con el tema de los derechos humanos, porque no nos hemos puesto a pensar que en cualquier rato, cualquiera de nosotros, incluso hoy, Marianela, yo que estamos sentados acá, podemos ser víctima de una violación a derechos humanos. Yo decía, fíjense los políticos, ¿no? Cómo les estorbaba a algunos los derechos humanos, y hoy los derechos humanos tienen que estar ahí. Entonces, hay que un poco ser empático, creo que esa sería una primera gran conclusión. Y sobre todo, empaparnos de qué es lo que supone y cuáles son los límites de los derechos humanos. Que es que los derechos humanos no es que no tengan límites, 100%. no es que no tengan límites, como decíamos. Al quien comete un delito, bueno, ese delito tiene que ser sancionado. Pero en el marco de un debido proceso, decimos los abogados, ¿qué es este debido proceso? En marco de un respeto a unas garantías básicas, en marco de un respeto a unas normas básicas, que naturalmente esto nos conduce a tener, ¿qué? Una mejor sociedad. A la final, los derechos humanos, digo yo, Marianela, no son la culpa. No son la culpa, ¿no? Si nosotros buscamos un responsable, el responsable no necesariamente está en los derechos humanos. Yo creo que hay otros responsables. Tomar conciencia, ser un poco más empático y naturalmente tratar de vivir armónicamente, o sea, tratar de vivir en comunidad, respetando los derechos de cada uno. ¿Hay alguna serie, película, curso, libro que usted recomiende para entender un poco más qué es lo que está pasando y qué actitud deberíamos tomar al respecto? Yo creo que al hilo con lo que hemos conversado, yo creo que queda súper bien, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Yo en la facultad solemos ver a veces una película con los chicos. Cada ciclo ponemos una película diferente, tratando de un poco sensibilizar en este tema. Mi área fuerte es el derecho constitucional, pero que empata con los derechos humanos. Pero yo creo que al hilo con lo que hemos venido diciendo resulta súper bien de Mi corazón en el Yambo, ¿no? Que si podemos decir, oye, ¿cómo entender este contexto de sufrimiento de los derechos humanos? Pero al mismo tiempo, ¿cómo entender que el Estado está ahí? Fíjese, en el caso de Mi corazón en el Yambo, es la historia de los hermanos Restrepo. Porque es que hoy también hablar de hermanos Restrepo, volviendo al tema de las nuevas generaciones, uno les dice, pero es que el caso de los hermanos Restrepo, y te quedan viendo y te dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Y quiénes son los Restrepo? Además me suena a Restrepo, no son de Colombia esos. O sea, la verdad es que eran dos chicos, una familia ciertamente colombiana, pero yo creo que esta película, más que, yo creo que sensibiliza y va a tono con lo que hemos dicho, ¿no? Además la película la hace una hermana de ellos, ¿no? Una hermana que da cuenta de todo el sufrimiento, pero también que nos muestra este rostro fuerte de lo que puede ser un Estado que encubre, un Estado que de alguna manera está atrás, pero que se presenta como garante de los derechos, pero al mismo tiempo se inserta en una violación de derechos. Yo creo que sería bueno si se animan, la ven por ahí, y bueno, podríamos pensar en un montón de cosas, un montón de libros, pero yo creo que está bien un poco, que además que nos vuelve también empáticos a las nuevas generaciones para entender cuál ha sido la historia ecuatoriana, qué es lo que ha pasado y cómo el Estado ha actuado en temas de derechos humanos. Buenísimo, sí, y aparte el cine ecuatoriano creo que es algo que está subvalorado y tenemos que consumir más, porque la película es muy buena, yo también sí la he visto. Eso, doctor, para finalizar quisiera hacerle una pregunta un poco fuera de contexto. Sí, claro. ¿Quién fue el profesor que le inspiró a usted a ser profesor hoy día?
Bueno, yo creo que esa pregunta también es fuerte. Creo que en el pregrado tuve algunos. También tuve algunos que no me inspiraron, hay que decirlo. Pero tuve algunos buenos. Pero sobre todo creo que este despertar en mí para ser profesor, qué difícil es utilizar esas palabras maestro, que son ya palabras mayúsculas, pero sobre todo a ser profesor, yo diría que algunos profesores quiteños me inspiraron cuando hice mi posgrado. En Cuenca hubo grandes maestros en nuestra facultad, y por no dar un nombre, porque podrían ser varios, también hubo de los otros, ¿no? Hay unos que no nos inspiraron Nos mucho. pasa. Buenísimo, doctor. Muchísimas gracias por su presencia hoy. Queremos que esta sea la primera conversación de varias que vayamos a tener. Ojalá podamos tenerle en otras ocasiones. Gracias por ser nuestro primer maestro aquí. Y nada, cerramos diciendo algo que queremos que se lleven y que ustedes también piensen qué profesor les ha llevado a estar donde están, que es profes muchos, pero maestros pocos.